Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a añadir un fondo a nuestro juego. Para que no nos moleste el objeto del jugador mientras creamos el fondo, lo vamos a desactivar. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser crear un objeto nuevo llamado quad, que es una especie de cuadrado. Ese cuadrado lo vamos a estirar para que pille toda la pantalla y ahí le pondremos la textura del fondo. Vamos a hacerlo por partes. Botón derecho, objeto 3D y seleccionamos quad. Le vamos a cambiar el nombre a fondo, background. Vamos a resetear su transform. Y fijaos que no vemos nada. No vemos nada porque no es que esté invisible, sino que lo estamos viendo justo desde arriba y por eso no lo vemos. Lo que vamos a hacer va a ser volcarlo para que quede tumbado en el suelo. Así que vamos a cambiar su rotación en X a 90. Ya que estamos aquí, vamos a eliminar su Mesh Collider, ya que no nos interesa sobrecargar el motor de físicas con otro collider que no vamos a utilizar. No nos interesa para nada detectar las colisiones con el fondo. Así que lo quitamos. Ahora vamos a añadirle una imagen de textura. Esa imagen la tenemos aquí en Textures, una que se llama esta, Tile Nebula Green. Aquí podemos ver lo que es esa imagen, que tiene 1024 de ancho por 2048 de alto, es decir, es el doble de alto que de ancho. La forma más fácil de aplicar una textura a un objeto es arrastrarla al mismo. Unity necesita, para aplicar una textura a un objeto, necesita tener otro objeto intermedio llamado material. Si no existe ese material, cuando arrastramos la textura al objeto, Unity lo crea automáticamente. De hecho, si seleccionamos aquí Background, aquí en el Mesh Renderer aparecerá la referencia al material. Y ya pues el material pues tiene todos los parámetros que especifican cómo se va a ver ese objeto. En este caso tiene lo que es la textura. Y bueno, a ver, que me pierdo. Ahora lo que vamos a hacer, fijaos, tenemos el quad así de pequeño. Y la textura, bueno, la imagen está comprimida para entrar dentro de este cuadrado. En teoría debemos hacer el cuadrado el doble de alto que de ancho. Pero bueno, vamos a ajustarlo al ancho del espacio que tenemos aquí. Seleccionamos Background y lo escalamos en el eje X. Siempre es mejor pasarse un poco, ya que son 1024 píxeles de ancho, vamos a tener suficiente calidad. Vamos a redondear a 15. Y ahora vamos a escalarlo en el Y. Si recordáis, la imagen es el doble. Esta no es la imagen. Esta es. Es el doble de alto que de ancho. Así que vamos a hacer lo mismo. Si de ancho es 15, de alto el doble, 30. Y ya no se ve distorsionada. Vamos a ver el objeto background en la escena. Haciendo doble clic o seleccionándolo y con el ratón encima pulsamos la tecla F. Si os fijáis, no aparece tan brillante como la propia textura. Esto es porque este objeto está siendo renderizado con el Standard Shader. Eso significa que tiene esta textura y está siendo iluminado por las luces que hemos hecho que iluminen a la nave. Por eso no se ve tan brillante. Podemos hacer dos cosas. Una es crear una luz que ilumine el fondo
es decir, que ilumine únicamente a este fondo, o otra cosa más sencilla, que va a ser la que vamos a optar en este vídeo, que va a ser cambiar el shader del fondo. El shader son pequeños programas que especifican cómo se van a dibujar en la pantalla, por resumirlo bien corto. Y pues eso, vamos a seleccionar un shader que no tenga en cuenta las luces de la escena, de forma que siempre ilumine cada píxel al máximo posible. Y ese shader lo podemos cambiar aquí. Fijaos, selecciono Background, aquí donde viene desplegamos para acceder al material, y en el material pues tenemos el shader y vamos a seleccionar Unlit y Texture. Fijaos que al seleccionarlo, cómo va a cambiar esta imagen. ¿Veis? Ya deja de estar afectado por las luces de la escena y siempre se muestra completamente iluminado. Vamos a verlo aquí en Game y ahora pues sí se ve bastante mejor. Voy a probar dejarlo como estaba. Fijaos si no hay diferencia. Y bueno, pues ya solo nos falta activar el jugador, que lo dejamos desactivado. Y aquí parece que se nos ha cortado. Voy a hacer doble clic. Se ha quedado metido dentro del fondo. Lo que vamos a hacer va a ser bajar el fondo lo suficiente. Da igual que lo baje 5 unidades, que 100, que 1000. Bueno, que 1000. La cámara está en proyección ortográfica y ahí la Z, la distancia de donde está la cámara hacia lejos no va a influir a la hora de renderizar. Evidentemente, si un objeto, a ver, esto tiene un límite. Cuando se llega a ese límite, si un objeto está más lejos de ese límite, la cámara no lo va a renderizar. Por eso digo que no importa todo lo que bajáramos el suelo, sí importa, porque si nos pasamos del límite al que alcanza la cámara, ya no se renderizaría. Pero bueno, se ve fácilmente aquí en Game, selecciono Background, y que por mucho que cambie, que baje el fondo, veis que no varía. Y bueno, lo vamos a dejar en menos 10, para que así cuando vengamos a la escena podamos verlo y que tampoco moleste mucho. Y bueno, vamos a guardar. Ya con esto hemos terminado. Y en el siguiente vídeo vamos a empezar a hacer que podamos mover la nave por la escena.